Desde la firma de un alto el fuego para Gaza, en otro territorio palestino, en Cisjordania, se ha recrudecido la violencia de colonos y soldados israelíes. Dos vídeos recientes grabados en Cisjordania llamaron especialmente la atención. Uno muestra a colonos que irrumpen en la vivienda de una familia palestina y matan a sus corderos. Y el otro muestra cómo un hombre enmascarado, provisto de un garrote, golpea a una mujer palestina indefensa en un olivar. ¡Hey! Según informó el diario israelí Haaretz, esta mujer fue hospitalizada con hemorragia cerebral y aunque el jefe de policía de Cisjordania prometió arrestar al responsable, 2 semanas más tarde no se había efectuado ningún arresto. The settlers, together with the army, and you cannot separate between the army and the settlers and the government, they saw a big opportunity on the 7th of October. While Israelis were killed in the south, they understood that under the cover of the war in Gaza and with the help of the Israeli shock from the Palestinian violence, they will be able to do whatever they want and promote their big plan. It's not about annexation, not at all. It's about making the West Bank Jewish. It's much worse than annexation, because annexation is a legal decision. They are going for a much bigger thing, namely that only Jews will live there. And so it was. And what we are witnessing in the last 2 years is outrageous. Lejos de los focos públicos, en Cisjordania se recrudece un conflicto entre israelíes y palestinos, mucho más complejo que el de Gaza. Sectores radicales israelíes consideran que parte de Cisjordania engloba territorios históricos de Israel, las bíblicas Judea y Samaria, que la extrema derecha pretende anexionar al Estado judío. Así, en Cisjordania, los golpes, las restricciones de acceso a los olivares y la tala y quema de olivos palestinos se repiten con cada vez más frecuencia, especialmente desde el inicio de la cosecha de aceituna, que coincidió con la firma del alto el fuego para Gaza el pasado 9 de octubre. Con 70 aldeas atacadas y más de 4.000 árboles dañados, octubre de 2025 fue el mes más violento en Cisjordania desde 2013, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. 1.584 agresiones contabilizó en octubre la Comisión de Resistencia contra la Colonización y el Muro, establecida por el gobierno palestino. Los ataques más graves no quedaron registrados en vídeo. Entre enero y noviembre de 2025, en Cisjordania, 200 palestinos murieron a manos de soldados de Israel, entre ellos 44 menores, cuyos casos fueron documentados por la ONG Defense for Children Palestine. Algunos fallecieron desangrados tras ser tiroteados porque el ejército israelí impidió el paso de las ambulancias hasta ellos. Entre las víctimas había numerosos adolescentes y también niños menores de 10 años que simplemente jugaban en la calle cuando recibieron las balas. ¿Qué piensan los israelíes sobre eso? They couldn't care less. 67,000 people killed in Gaza didn't touch Israelis, so you don't expect them to care about 1 or 2 or 3 or 4 or 5 Palestinians being killed by settlers, or the robbery of land by settlers. The Israeli media is hardly covering it, and the Israelis, matter of fact, the Israelis have no interest in the West Bank. Most of them, not all of them, obviously. There are some Israelis and some groups which are fighting against it, and the Israelis, ever since the 7th of October, just don't want to hear those things, just don't want to have any kind of empathy toward the Palestinian victims, and therefore it is so easy to commit all those crimes. La policía israelí no investiga esos crímenes y por eso, y también por temor a represalias, la mayoría de las víctimas palestinas, más del 60%, entre 2005 y 2024, no denunciaron los ataques. I don't recall one case which was really brought to justice. No one was brought to justice.
and no one will be brought to justice. That's part of the thing. The West Bank is the land of power, of violence, of anarchy, of Jewish total anarchy in which there is no police. Todo esto sucede a pesar de que la ocupación de Cisjordania, iniciada en 1967 tras la Guerra de los 6 días, es ilegal ante el derecho internacional. Casi 30 años después de la ocupación, en virtud del segundo acuerdo de Oslo, Cisjordania se dividió en 3 zonas. En la zona A, el 18% del territorio, la autoridad palestina tiene un control civil y de seguridad casi total, incluso en las principales ciudades que son Ramallah, Nablus y Belén. En la zona A viven entre 2,5 millones y 3 millones de palestinos. En la zona B, el 22% de Cisjordania, la Autoridad Nacional Palestina administra los asuntos civiles, aunque Israel mantiene el control militar. En esta zona viven entre 700.000 y 800.000 palestinos. La zona C, el 60% de Cisjordania, está controlada por Israel. Alberga todos los asentamientos de colonos, también en Jerusalén Este, con cerca de 800.000 israelíes, además de unos 300.000 residentes palestinos. En el verano de 2024, la Corte Internacional de Justicia llamó a Israel a desmantelar todos sus asentamientos en Cisjordania y a trasladar fuera de allí a sus colonos. Pero lejos de haber ocurrido eso, los planes para incrementar el control israelí de Cisjordania son ahora más concretos que nunca. A la violencia aplicada en todo el territorio ocupado se suman los cerca de 1 millar de puestos militares de control instalados por Israel con un sistema de permisos que impide a la población circular libremente entre sus propias ciudades, incluso entre las zonas A y B, administradas por la Autoridad Nacional Palestina. Ese encierro de las comunidades palestinas de Cisjordania se agravará si Israel lleva a cabo un plan que existe desde los años 90, al que solo el gobierno de Netanyahu con la extrema derecha se atrevió a dar luz verde. El plan es construir 3.400 viviendas, además de escuelas y edificios públicos solo para colonos israelíes, en los 12 kilómetros cuadrados que abarca la zona conocida como E1 de Cisjordania. Con los nuevos barrios, Jerusalén quedaría unida a Male Adumim, el mayor asentamiento israelí en Cisjordania, en donde ya viven decenas de miles de colonos. El plan aspira a crear un bloque continuo de colonias desde el centro de Cisjordania hasta Jerusalén, en la tierra que queda entre las 3 principales ciudades del territorio, Ramallah, Belén y Jerusalén, en donde viven cerca de 1 millón de palestinos. Las construcciones anunciadas para la zona E1 rompen los vínculos entre esas ciudades, separando al norte de Cisjordania del sur. Según sus críticos, el objetivo último del proyecto es hacer que la proclamación de un Estado palestino sea un imposible y la anexión un hecho irreversible ante la pasividad del Poder Judicial de Israel. From the beginning of the settlement project and the occupation, the Israeli legal system didn't take any measures against it, mainly because it is too weak, too coward, and they never had the power really to go against the government, the army. They were very courageous and very active in many other questions, not when it came to the occupation. Nothing, you will not find anything that the Supreme Court of Israel, which has a lot of reputation, international reputation, you will hardly find anything that it was really involved and stopped the crimes, nothing. Desde fuera, la comunidad internacional condena el proyecto en la zona E1, lo considera contrario al derecho internacional y a resoluciones de la ONU. Pero esas condenas a los afectados les sirven de poco, sobre todo porque el más poderoso aliado de Israel, Estados Unidos, no se ha opuesto hasta ahora a la construcción de las nuevas viviendas para colonos. Again, it all depends on the Americans. If the Americans will want to stop it, they stop it. Warnings or condemnations don't interest Israel. It's only if they take measures. And until now, the experience taught us that Israel can more or less do whatever it wants in the West Bank. Y los simpatizantes de la anexión aún quieren más. En octubre, el Parlamento israelí aprobó en una lectura preliminar una propuesta de la extrema derecha para anexionar oficialmente el territorio palestino ocupado de Cisjordania. Es el primer paso, previo a otras 3 votaciones, para convertir esas zonas en parte inseparable de Israel. Pero con eso, la paciencia del mejor amigo de Israel,
parece haber llegado a su límite. Oh yeah, that was weird. I was sort of confused by that. Now I actually asked somebody about it and they told me that it was a symbolic vote, some symbolic vote to recognize or a symbolic vote to annex the West Bank. I mean, what I would say to that is when I asked about it, somebody told me that it was a political stunt, that it had no practical significance. I mean, look, if it was a political stunt, it was a very stupid political stunt, and I personally take some insult to it. The West Bank is not going to be annexed by Israel. The policy of the Trump administration is that the West Bank will not be annexed by Israel. También su jefe se mostró claro al respecto. Don't worry about the West Bank. Israel's not going to do anything with the West Bank, okay? Don't worry about it. ¿Se ha convertido Estados Unidos de pronto en el principal defensor de los derechos de los palestinos? La diplomacia de Trump está más basada en transacciones que en principios. No le interesa el derecho internacional o los derechos humanos. Él busca que puede ganar. Podemos pensar que va a haber presión para evitar que cualquier acción de Netanyahu pueda entrometerse en el plan de Trump de erigirse como un pacificador de Medio Oriente. El hecho de que Qatar se haya vuelto quizá el país favorito de Trump en Medio Oriente, incluso con esa monarquía regalándole al presidente Trump un aparato aéreo para su transporte, pues abre preguntas sobre dónde quedan las lealtades en este momento de Estados Unidos en esa región. ¿Debe entonces Benjamin Netanyahu preocuparse porque Estados Unidos pueda castigar a Israel y se convierta en un abanderado de la Cisjordania palestina? Hay algunas personas que imaginan que quizá el presidente Trump pudiera regresar a un régimen de sanciones como el aplicado durante la presidencia del presidente Joe Biden, quien en febrero de 2024 decidió publicar un programa de sanciones en contra de los colonos israelíes por justamente las violaciones a derechos humanos y a la propiedad de los palestinos en esa área. Y sin embargo, eso es algo que el primer día que el presidente Trump tomó posesión de la Casa Blanca en el 20 de enero de 2025, decidió cancelar por completo. Lo que el presidente estadounidense sí puede hacer y hace es dejar claro a sus socios árabes quién lleva la voz cantante. Durante la visita de Benjamin Netanyahu a la Casa Blanca en septiembre, Trump difundió imágenes de Netanyahu al teléfono bajo la mirada atenta de su anfitrión. Le exigió directamente que hablara por teléfono con los dirigentes de Qatar para disculparse por ese bombardeo que ocurrió contra la dirigencia de Hamas en ese país en Medio Oriente. Esto muestra que Trump tiene una ascendencia sobre Netanyahu cuando lo decide hacer, y incluso también la propia popularidad de Trump dentro de Israel, que es mucho más alta que la de Netanyahu en estos momentos, puede ser una base que puede jugar para presionar hacia sus objetivos. Pero de humillar a Benjamin Netanyahu para contentar a sus amigos árabes, a pacificar una región que sufre décadas de conflicto, hay un gran trecho. Stop the war in Gaza, but I don't see that he will have the energy and the interest to continue, because this is much more complicated. To put an end to the occupation is not like stopping the war. And here he needs much more energy and seriousness, which he lacks both. Ante eso, numerosos países europeos han puesto sus esperanzas en que se produzca un cambio político en Israel, pero desde dentro del país, el optimismo es menor. The world thinks that if Netanyahu will go, Israel will turn into something else, into a paradise. It will not, because all the other candidates are in favor of continuing the occupation, are against creating a Palestinian state, are in favor of continuing the apartheid. So what hope can it be? But let's hope. Let's hope. It's really all about the international community. If the international community wants to stop it, it should take measures. If the international community does not want to stop it, then it can condemn and boycott and take all kinds of declarations. The moment the international community will be serious about it, it will stop. En España, la Fundación Alternativas, por ejemplo, pide a los líderes europeos que reconsideren el acuerdo de asociación bilateral con Israel que entró en vigor en el año 2000. Ese acuerdo incluye una cláusula sobre el respeto de los derechos humanos, cuyo cumplimiento nunca se ha exigido. No obstante, hasta ahora, la Unión Europea rara vez habla con una sola voz.
El pasado 17 de septiembre, la Comisión Europea propuso suspender el trato comercial preferencial con Israel a causa de la ofensiva en Gaza. Pero se trata de medidas que deben ser aprobadas por unanimidad por los 27 Estados miembros. Y así, esas propuestas rara vez llegan a buen puerto. Así, sin presión real desde el extranjero y tampoco desde Israel, los críticos del actual gobierno son pesimistas. Israel has a future, sure, but it doesn't seem very promising right now. I have no doubt that Israel will continue to exist, but it will become a terrible place, sure. It is already becoming a terrible place for many of us.